Y hoy, atención jóvenes, tenemos un tema dedicado a ustedes. ¿Cuál es esa iglesia que entonces esperarían los jóvenes? La relación con Dios y la vivencia de fe no se ciñe únicamente a lo religioso, a la iglesia. ¿Por qué crees tú que los jóvenes hoy en día se alejan? Y yo voy a mencionar dos aspectos. Uno, del aspecto de la iglesia, y dos, del aspecto de Dios. Pero yo creo que siempre nos lleva y siempre nos conduce en este sentido, el mismo Dios, a poder compartir esta fe y el seguimiento con otros. Pero yo creo que si hay unas bases bien fundadas, en la familia también, en gran medida, se termina también volviendo a aquel lugar que también te hace bien. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos a un episodio más de La Pausa Ignaciana. Hola, Fer. Hola, Carolina, así es. Y hoy, atención jóvenes, tenemos un tema dedicado a ustedes, donde la verdad vamos a tratar preguntas interesantes, porque hoy nos acompaña también un padre joven. Así es. Que está jovencito, recién ordenado, nuestro querido padre José Manuel Vilori. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz. Bienvenido, padre. Gracias. Yo creo que sin duda he sido el padre más joven que ha visitado. Totalmente. Sí, eso sí. No lo pongo en duda. No lo Eso pongo en es duda. cierto. Bueno, Ariel vino, Todavía. pero todavía no es sacerdote. Todavía no. Sí, Yo sí, todavía no. estoy de los sacerdotes jóvenes. ¿Qué tiempo tiene el Así padre es. de ordenar? Cumpliendo un año. Un año apenas. Buenísimo. Sí. Y el No, padre así estuvo es. recientemente compartiendo con nosotros en la parroquia universitaria Santísima Trinidad, precisamente en el retiro de Cuaresma. Así es. Y tuvo una aceptación, todo el mundo muy contento. De verdad Bueno, que sí. Un me tema alegra mucho porque espectacular. cuando ustedes me hicieron la invitación, yo dije, bueno, ustedes están confiando mucho. Yo tengo poca experiencia de padre y dando retiro, pero qué bueno que Sí, también gustó haya sido. muchísimo. Pues mira, de llegó verdad que de sí. verdad Muy buena y aceptación. las críticas fueron muy buenas, todas positivas, y la verdad que todo el mundo quiso que fuera más el tiempo, pero bueno. lamentablemente son 3 días nada más. Así es, qué bueno. Pero hoy nos acompaña con un tema, como decía Fer, para los jóvenes. Y el tema es... Bueno, jóvenes y espiritualidad, que es un tema pues bastante actual y precisamente tiene que ver con esa relación con Dios más allá de la religión. Así que Sí. para mí como que también un tema que me dice mucho porque también soy joven. Claro, ¿no? Y tú viviste una experiencia en tu juventud que me imagino que de ahí también, de esa vivencia, pues aprendiste mucho, y este tema va a ser fácil para ti. Sí. Ya vamos a ver ahora cómo lo enfocamos. Ciertamente tiene una dimensión personal, tiene también la otra dimensión de acompañamiento a muchos jóvenes. Sí. También por la misión que me toca. Claro. También de acompañar a jóvenes desde la misión que tengo de pastoral juvenil. Así que bueno, que digamos, tengo una realidad ahí delante de mí bastante cercana. Bueno, Sí. pues yo creo que para empezar la pregunta ya de entrada directa al tema. ¿Por qué crees tú que los jóvenes hoy en día se alejan? Y yo voy a mencionar dos aspectos. Uno, del aspecto de la iglesia, y dos, del aspecto de Dios. Yo creo que hay como muchas razones por las cuales los jóvenes se van alejando de la iglesia. Yo creo que uno de ellos tiene que ver a veces por el modo en cómo van comprendiendo a la iglesia, de cómo se va percibiendo, ¿verdad? Como una iglesia que está obsoleta muchas veces, una iglesia con unas estructuras muy rígidas. A veces se va percibiendo también como una iglesia que va juzgando. Y eso a los jóvenes hoy no le dicen mucho, ¿sabes? Los jóvenes hoy andan buscando otros espacios donde precisamente puedan expresarse con mucho más libertad. Y a veces van viendo la iglesia, ¿verdad?, como un espacio donde no pueden hacerlo mucho. Yo creo que hay otras razones, ¿verdad?, como de fondo que también van estando ahí, que van llevando a que se sientan alejados de la iglesia. Yo creo que el mismo hecho de tener que seguir una dimensión de fe, una dimensión religiosa,
el tener que enmarcarse tradicionalmente en algo religioso, tampoco le dice mucho a ellos hoy. Creo que también están por otras búsquedas. Yo creo que van dándose como muchas razones, ¿verdad? Como ahí de fondo, por las cuales también se van alejando. Yo creo que también, sin duda, hay un aspecto de crítica también que van haciéndole a la iglesia, en temas de coherencia, en temas de jerarquía, clericalismo sobre todo, ¿verdad? Hay una crítica que se va dando ahí y que por lo cual también se van alejando, pero que en definitiva yo creo que también permanece algo importante y yo creo que es lo fundamental. A pesar de que se alejan de la iglesia, a pesar de que se llegan a alejar de la religión incluso, permanece una relación con Dios. En algunos otros casos también hay malas experiencias, ¿verdad? A veces de la imagen de Dios que tienen y se alejan de Dios también. Pero yo creo que los que se alejan de la iglesia, los que se alejan de la religión, no necesariamente se alejan de Dios siempre. O sea, hay que distinguir. Y entonces, usted dice que los jóvenes entonces tienen una percepción de la iglesia, como usted decía, como cuadrada o que los juzga, ¿verdad? Entonces, sí, viéndolo desde esa óptica, entonces yo le preguntaría, ¿cuál es esa iglesia que entonces esperarían los jóvenes tener? Yo creo que a los jóvenes hoy le dice mucho una iglesia, un espacio que pueda acogerles, que pueda recibirlos tal como son. Ciertamente buscan también como un espacio y poder tener como personas, que en definitiva también es lo que traduce la iglesia, que puedan recibirlos sin juzgar. Entonces, por tanto, acogedora. Luego yo creo que sin duda una iglesia también que pueda ser profundamente evangélica, que pueda estar, ¿verdad?, como regida y siempre como muy guiada por el evangelio, por eso digo evangélica, ¿verdad? Luego también que pueda mostrar un rostro alegre. Yo creo que la iglesia también eso tiene. También Papa Francisco, por ejemplo, mucho nos ha ayudado en esto, ¿verdad? De mostrar una iglesia que sea alegre. A los jóvenes también le gusta mucho esto, poder tener una iglesia donde se pueda hacer un seguimiento con alegría. Entonces, como que por ahí va, ¿verdad? Como la iglesia que yo creo que los jóvenes también van necesitando, desde una iglesia acogedora, una iglesia que pueda abrazarlos, ¿verdad? Como con sus diferencias también. Salir al encuentro. Que pueda hacer el encuentro, ¿verdad? Esa iglesia también que pueda ser alegre, pueda ser profundamente evangélica, como arraigada, ¿verdad? En el sentido más hondo del evangelio. Y pudiera yo, en ese mismo sentido, independientemente de mi condición, sea joven o no, tener una relación con Dios cercana sin estar en una iglesia, o sin pertenecer o sin asistir a una iglesia. Mira, tú haces una pregunta que es una pregunta que se hacen jóvenes y más que se la hacen, la viven. Exacto. Y bueno, y partiendo de lo que decíamos ahorita, o sea, el joven se aleja de la iglesia, no de Dios. Sí, mira, ciertamente la relación con Dios y la vivencia de fe no se ciñe únicamente a lo religioso, a la iglesia, ¿verdad? Hay una primera dimensión en la relación con Dios que pasa por lo personal, ¿verdad? Y esto va más allá, ¿verdad?, de la iglesia, de la religión. Ahora bien, esto nunca puede entenderse en términos individualistas, ¿verdad? Como algo que yo lo vivo para mí y que no se comparte en la dimensión comunitaria. Y eso es la iglesia, lo que nos permite la iglesia, poder vivir la fe a nivel más comunitario, ¿verdad? Pero sí, sin duda, se puede vivir esa relación con Dios, digamos, fuera de la iglesia, pero yo creo que siempre nos lleva y siempre nos conduce en este sentido, el mismo Dios, a poder compartir esta fe y el seguimiento con otros. Porque es lo que hace Jesucristo. Jesucristo no llama a un discípulo y tú sígueme y tú solito. Solo tú y yo. Exacto. No. Se va llamando a todos y se forma comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que también Jesús quiere. Pero eso parte por una llamada particular y por una experiencia de encuentro particular, que es muy personal, pero que invita sin duda también a la comunidad. Pero sí, yo creo que también es la realidad que muchos jóvenes van viviendo, de que prefieren vivir, ¿verdad?, su relación con Dios más para sí, diciendo que no necesito de la iglesia,
Yo no necesito ¿verdad? De la religión. Claro. Yo me relaciono con Dios, ¿verdad? Como yo pueda y quiero. Entonces, bueno, también ahí está ese elemento muy presente. No es como una actitud quizás de rebeldía, el de no tener que adaptarme a esta norma, a venir los domingos a misa, a participar a integrarme en un grupo. Fíjate, haciendo esta pregunta me hace recordar mucho cuando yo estaba más jovencito, la niñez, digamos, y entrando a la adolescencia, yo vengo de una familia bastante religiosa, bastante católica. Yo creo que más religiosa que yo todavía. Y era de rezo de rosario, de ir a misa cada sábado en la noche, porque la misa ya era los sábados en la noche en mi comunidad. Yo soy de La Vega. El hecho mismo de que se llevaba flores a la Virgen, todo ese tipo de, ¿verdad?, de actividades religiosas, si se murió alguien, de ir a cumplir a los rezos, bueno, todo esto. Yo recuerdo que en un momento, ya cuando va entrando la adolescencia, yo digo, no, yo no quiero esto. O sea, yo no quiero ir a catequesis, yo no quiero ir a pastoral juvenil, yo no quiero rezar rosario. Hay un momento, yo creo que se da en la persona, en el niño que crece y pasa por la adolescencia y posteriormente la juventud, que pasa, yo creo, en parte por la rebeldía, quizás. Creo que más que rebeldía tendríamos que verlo como una etapa donde la persona se aleja un poco de la fe heredada, de una fe que, ¿verdad?, que viene heredada de sus ancestros. Correcto. Y donde empiezan a hacer su propio camino de fe. Y eso es necesario que se dé. Y eso tiene que darse porque habla también de un proceso de maduración en la fe de los jóvenes. Porque no soy creyente porque mi papá y mi mamá es creyente, sino también porque yo lo deseo, ¿verdad? La fe, nosotros no nacemos con la fe, de eso la recibimos. De hecho, se cultiva. Y esto pasa en un momento por asumirla. Porque si no se asume, si no se vive como con profundidad, desde como del propio ser, esto no va a hacerme sentido. Esto no se sostiene solo. Entonces, por eso es tan importante que eso se dé. Y pudiera ser que en ese crecimiento tuyo, o bueno, no crecimiento, sino más bien en esa etapa tuya de niño, adolescente, joven, que te rodeaste de unos familiares muy religiosos y de mucha asistencia a la iglesia, de mucha entrega a la iglesia. En cierta forma, crear rebeldía tú con la iglesia. Decir, oye, pero es que la iglesia me roba mi tiempo. Yo creo que a veces, fíjate que... Yo te estoy poniendo el ejemplo contrario tal vez al que tú al que tú viviste. Porque bueno, con ese ejemplo al contrario me hace acercarme más. Pero pudiera darse lo contrario también. Sí. Pero yo creo que hay, en definitiva, como que hay un momento en que los jóvenes se preguntan, ¿qué yo hago aquí? Tú sabes, como, ¿qué yo busco aquí en la iglesia? O sea, como rodeado de este grupo de señoras y señores y solo somos dos jóvenes aquí. ¿Y qué yo busco aquí? Yo como estoy perdiendo el tiempo aquí. Hay otros que no. Da vergüenza. Hay otros que no, que van a la iglesia para buscar a la noviecita, el noviecito, van a echar el ojo a la pastoral juvenil, ¿verdad? Pero sin duda, mucho en un momento, yo creo que sobre todo cuando son llevados por la familia, bueno, ustedes tienen hijos, ustedes saben lo que es esto, ¿verdad? Que en algún momento los hijos también tienen resistencia y dicen, no, yo hoy no quiero ir a misa. Y va a pasar, y pasa. Y yo creo que también pasa por esto, ¿verdad? Como hay momentos de que, ¿qué yo busco aquí? Y yo creo que hay una pregunta por la conciencia, en definitiva, de la fe y de la práctica religiosa, donde también se va un momento viendo, ¿verdad? Como de manera crítica a la iglesia, y decir, o sea, ¿y qué yo busco aquí? ¿Qué yo busco aquí? Y por eso jóvenes se alejan, pero después terminan acercándose y dicen, no, yo necesito esto. A mí este espacio me llena de paz. A mí el mensaje que se transmite acá, a mí me ayuda para caminar. El poder recibir a Cristo en la comunión, a mí de verdad que me llena de un entusiasmo, una alegría, de un amor que yo no lo recibo en otro lugar. Pero yo creo que sin duda hay un momento en que se va viendo con forma crítica a la iglesia, donde se dice, ¿verdad? Se hace la pregunta, ¿qué yo busco acá? Donde hay un distanciamiento de la iglesia. Pero yo creo que si hay unas bases bien fundadas, en la familia también, en gran medida, se termina también volviendo a aquel lugar que también te hace bien. Sí. Así es. Sí, pero ahí usted dice en una familia bien fundada, pero ¿y esos jóvenes que quizás
no recibieron esa oportunidad. Y dentro de tantas cosas que tiene el mundo hoy, tantas distracciones, donde los jóvenes hoy en día se sumergen en diferentes, tiene demasiadas ofertas. ¿Cómo debe hacer la iglesia? O sea, ¿qué paso o qué punto de vista nuevo deberíamos tener para poder atraer a los jóvenes que están así ya dispersos y que no tienen ese fundamento que usted menciona? Mira, sin duda, hace ya algún tiempo se viene viviendo una crisis institucional y eso se mira no solamente a nivel de iglesia, se mira a nivel de instituciones del Estado, instituciones empresariales, sino también de la institución familiar, donde se van perdiendo unas estructuras y unos valores en la familia que ciertamente también, ¿verdad?, no están ayudando como a los niños que van creciendo muchas veces sin su papá o su mamá, muchas veces sin los dos, pero en definitiva terminan apareciendo figuras cruciales como son los abuelos, tíos, vecinos que van conduciendo en la fe. Y tú mencionas algo importante, Carolina, que tiene que ver con los desafíos. Hoy hablamos sin duda del gran continente digital, Claro. si quisiéramos, ¿verdad?, donde los jóvenes están inmersos y están ahí, pasan tiempo, donde sin duda tienen muchísimas ofertas, donde sin duda tienen muchísima, ¿verdad?, como presión social incluso, y que sin duda también muchas veces el pasar tiempo, qué sé yo, en el Instagram viendo Reels o qué sé yo, viendo el Netflix en las series, Claro. estas propuestas, ¿verdad?, como estos contenidos, muchas veces terminan siendo más atractivos, ¿verdad?, que la fe, que ir a la iglesia. Pero yo creo que precisamente el apostar por los jóvenes, el que podamos creer en ellos, el que podamos cultivar estos valores, no es tiempo perdido. No es tiempo perdido. Y a pesar de que muchas veces reconocemos que no están las estructuras en la familia que puedan ayudarla, como que siempre aparecen personas que conducen en la fe. Y luego también los jóvenes, yo creo que en algún momento de la vida también van conociendo personas que sin duda ven que es de iglesia y dicen, yo quiero acompañarte. Yo quiero yo quiero algo de esto que tú... Sí. Y es verdad, o sea, yo me he topado con jóvenes que tienen un amigo o una amiga que llegaron por ahí. Dice, no, es que yo conocí a esta persona y nos hicimos amigos en la universidad y yo veía que esta persona siempre estaba con una alegría, transmitía una paz. Dice, pero ¿qué es lo que tú haces? Dice, no, ven conmigo. O sea, ven conmigo a la pastora juvenil. Ven conmigo un día a misa. Qué sé yo. O sea, como que aparecen personas que conducen en la fe, en definitiva. No, y tú acabas de tocar un punto interesante. Y es, yo creo que una de las 4 preferencias apostólicas de la compañía. Acompañar a los jóvenes. ¿Cómo se ve eso en tu día a día? ¿Cómo se ve esa preferencia apostólica de acompañar? ¿Cómo se traduce eso en buen dominicano? Mira, yo estuve, cuando estaba haciendo mis estudios de teología en la Javeriana, en Bogotá, yo estuve 3 años en la universidad, en el centro pastoral de la universidad. Y allí yo acompañaba específicamente en el programa de ejercicios espirituales y acompañamiento. Y yo recuerdo que estando en las experiencias que se hacían de retiro de fin de semana, a veces de una semana, llegaban jóvenes allí que bueno, iban a los ejercicios espirituales, iban de retiro. Y entonces, y en la primera entrevista, en la primer acompañamiento, te decía, mira, la verdad que yo no creo en Dios, pero estoy aquí. Y yo, bueno, espérate, ¿por dónde empezaba? Y entonces ahí uno tiene que plantearse ante el ser humano en sí, en sus búsquedas, y ver, ¿verdad?, también como que más allá, y por ejemplo el Papa León XIV ahora decía el otro día en una de las audiencias generales, o sea, tenemos que ver la dimensión humana primero que la creencia. Y eso es lo primero que hay que acompañar. Al ser humano en sus búsquedas vitales. Y es lo primero que hay que acompañar. Y a partir de ahí, desde la propia experiencia que se tiene de Dios, también uno sabrá cómo ir conduciendo
Pero primero hay que acompañar a la persona, el ser humano, es lo primero, en sus búsquedas. Y yo creo que una de las cosas buenas que nos regala el Vaticano II precisamente tiene que ver con esto, con las personas de buena voluntad. O sea, todo aquello, o sea, creyente, no, personas de buena voluntad. Personas de buena voluntad. Nos habla mucho de esto, ¿verdad? Ujú. Entonces, como que es un modo de acompañar, ¿sí? Y yo creo que esta es la primera manera. Y ya luego, escuchando. Yo creo que los jóvenes hoy necesitan ser escuchados. Yo creo que en un mundo que nos va generando tanto ruido, tenemos tantos ruidos, que a veces no nos damos cuenta hasta que desaparece un momento. Nosotros no nos damos cuenta del ruido que nos causa el teléfono hasta que no lo dejamos un día o dos a un lado. Totalmente. Cuando se nos daña o porque decidimos. Ujú. O sea, tenemos tanto ruido que también los jóvenes no encuentran espacios donde poder expresarse, donde ser escuchado. Yo creo que también esa es otra manera importante. Sin ser juzgados, sin ser, ¿verdad? Como en ese sentido, como queriéndolo como conducir, como que... No, escuchándolo. Yo creo que también es un modo de acompañar a los jóvenes, que se nos invita también a nosotros. Y eso nos lo regala también la espiritualidad ignaciana. Sí. Así es. Y en ese mismo contexto, en tu experiencia, ¿qué buscan los jóvenes cuando hablan de energía, cuando te hablan de trascender, cuando te hablan de vacío espiritual? Búsqueda de sentido. Yo creo que hay una búsqueda de sentido, de aquello que pueda darle como sentido, ¿verdad? Como a ciertas cosas en su vida, en sus búsquedas también. Ujú. Yo creo que el ser humano en sí, una de las dimensiones que tiene el ser humano que es espiritual. Es una como de las facultades que podríamos identificar en el ser humano. La búsqueda, ¿verdad? De lo trascendente, relaciones con lo trascendente. Hay jóvenes que ciertamente terminan dándole nombre que va más allá del Dios en el cual creemos nosotros, y hablan de energía, ¿verdad? Y está el yoga, por ejemplo, y van buscando por aquí y por allá el universo. Yo creo que en definitiva esta es una búsqueda de relación con lo trascendente, ¿verdad? De reconocer su finitud, Ajá. Ujú. ¿verdad? Y sabiendo que también hay algo más allá que les trasciende. No logran muchas veces poner el nombre de Dios, ¿verdad? En términos más cristianos, como lo entendemos nosotros. Quizás porque no tienen la experiencia, quizás porque han tenido una mala experiencia, Ujú. ¿verdad? Quizás porque necesitan como, ¿verdad? Buscar un poco más. A veces se pierden estas búsquedas, pero precisamente solo cuando se ponen delante de ese abanico de posibilidades, también como que pueden elegir por aquello que también le hace sentido en su vida y como que le va llenando también como interiormente. Yo creo que va por ahí, esa búsqueda, en definitiva. Y algún joven que me ha dicho, no, que el universo te cuide, que Ajá. Que el es la universo te cuide. manera de traducir quizá la experiencia con la trascendencia que tiene. Y desde ahí es verdad que quizá no me haga mucho sentido a mí, pero es su manera más profunda de desearme lo mejor, ¿verdad? Y de decir, mira, aquello en lo que yo creo y que es importante y que me trasciende, yo te estoy deseando lo mejor a ti, como a partir de ahí. Y yo creo que también eso se valora. Entonces fíjate, un joven me decía una vez, no, porque hay que convencer a todos los jóvenes de que todo eso está mal. Y dice, no, espérate, vamos despacio. Vamos despacio, espérate. Como que tampoco estamos como para andar haciendo proselitismo, como ganando adeptos, ¿verdad? Y como aquel como que anda queriendo convencer. No. Espera que la persona tenga la experiencia de Dios. Y sé tú el primero en mostrar ese rostro. Como que a partir de ti y de tu manera de ser y tratar a los demás, también tú muestres ese rostro. Pero no es con discurso, no es como queriendo convencer, no como aquel que anda haciendo proselitismo para ganar como adeptos, ¿verdad? Sino como aquel que desde el testimonio contagia. El testimonio contagia. Y padre, tomando esto que usted menciona, los jóvenes muchas veces cuando hablan así de el universo, bueno, todo esto que conocemos que está en boga y tiene mucho auge y mucha presencia en las redes, al final cuando usted dice hay que mirar el ser humano, todos buscan algo que no tienen.
Y que nosotros que conocemos y hemos experimentado el amor de Dios, entendemos y lo vemos como tan sencillo de decir, pero eso te lo da Dios. Tú estás tratando de encontrarlo en algún lado, pero te lo da Dios. Entonces, esa obviamente no es tan fácil transmitirlo porque es parte de lo que ellos necesitan descubrir. No simplemente llevarse de que tú me lo estás diciendo, sino que yo tengo que descubrirlo. En una ocasión tuve la oportunidad de trabajar con gente mucho más joven que yo, y eso hace unos añitos ya. Y recuerdo que lo que usted menciona, nosotros ser como esa, vamos a decir, esa señal de que existe algo más. Me pasó una experiencia muy, muy bonita. Yo tenía que viajar a un país y ahí hacíamos reuniones cada cierto tiempo de trabajo. Y en los almuerzos que teníamos, siempre me buscaban el tema de hablar de Dios, de la Virgen, y ellos todos eran ateos, entre comillas, porque entonces se daba que siempre el tema caíamos ahí. Yo recuerdo que yo le decía a Fer, yo me voy a tener que poner a estudiar un poquito más de la Biblia porque hay muchas preguntas que no tengo respuestas. Pero sí, una vez alguien expresó algo que lo traigo a la mesa hoy. Él dijo, yo no sé si tú tienes razón, no tienes razón, si la razón la tengo yo o no, pero sí de algo yo estoy seguro y es que yo quisiera creer en algo así como tú crees. Y de verdad que para mí eso yo decía, esta iglesia es de Dios. Él encontrará el momento en que él voltee la mirada hacia él. Sí, sí. Y fíjate que si algo tiene la espiritualidad, la relación, ¿verdad? Como con Dios, nosotros que lo entendemos, esa espiritualidad más cristiana, es que, como decíamos, da sentido, pero también va reflejando algo en nosotros que ciertamente se contagia. Y no porque la espiritualidad cristiana sea la única. No. Eso, por ejemplo, o sea, que tú mencionas, son espiritualidades más modernas, por ejemplo, y están dentro de ese abanico de espiritualidades. Pero ciertamente, como cuando uno se ve en la experiencia que uno tiene de relación con Dios, dice, no, yo no necesito más nada. Exactamente. O sea, como que ya yo encontré mi tesoro. O sea, esa es la diferencia. Este es como aquel hombre que encuentra aquel tesoro, ¿verdad? En aquel terreno y vende todo lo que tiene. Y dice, no, ya yo encontré lo que andaba buscando. Y yo creo que también esto es a lo que estamos llamados, y como cristianos también, ¿verdad? Como desde nuestra fe católica también, de que también nosotros podamos dar testimonio. Pero el testimonio se va dando como de la propia experiencia. Eso se nota. O sea, cuando una gente... Con una gente de Dios, con una gente realmente como que va siguiendo los caminos del Señor, se nota. Y dice, no, pero esta gente es una persona de bien. Sí. Se refleja. Hay un aura ahí que se va. Uno se siente bien al lado de esa persona, quiere estar con esa persona, conversar. Claro, ¿Cómo lo traducen los jóvenes? Tiene buena energía. Sí. Me da buena vibra. Me da buena vibra. Yo quiero pasar tiempo con esta persona porque es vitamina para mí. Hablan esos términos. Sí, está muy de moda esa parte. Sí, ahora de ¿verdad? Personas vitaminas. Personas vitaminas. Tiene una energía que yo quisiera que me llene de ella también, por eso paso el tiempo. No me drena. Exactamente. Hay personas que drenan. Y bueno, ciertamente, ¿verdad? Como que parte de esto también, de uno reconocerse ante Dios. Totalmente. Y yendo ya a lo específico, ¿qué signo de esa espiritualidad que nosotros conocemos tú ves en esos espacios que digamos que no sean religiosos de los jóvenes, como en las redes? Me llama mucho la atención también la expresión del Papa Francisco en su momento. Hagan lío a los jóvenes en esos movimientos. ¿Cómo se ve la espiritualidad ahí? Mira, yo creo que cuando se pone a la persona delante, cuando se apuesta por la persona y por los valores, por temas de justicias, ¿verdad? Sus derechos. Cuando estamos haciendo eso, yo creo que también, sin duda, estamos hablando de espiritualidad. Cuando estamos hablando de proteger, ¿verdad? Aquella mina que quieren explotar, cuando estamos hablando que salimos a protestar porque están violando nuestros derechos, cuando hablamos de salir, eso nos deja a un lado la espiritualidad.
porque habla de una espiritualidad encarnada. O sea, la espiritualidad no es una cosa, ¿verdad?, como aérea, que va flotando por ahí. De hecho, es algo que se encarna, o sea, tiene cuerpo. El término espiritualidad, digamos, en su sentido más cristiano, digamos, más estricto, si se quiere, viene del espíritu, ¿no? Del espíritu y concretamente, ¿verdad?, de Espíritu Santo, de lo que viene de Él, lo que conduce también Él. Yo creo que también desde ahí este mismo espíritu va conduciendo, mueve. O sea, no nos deja quieto. Y es la experiencia que se vive en Pentecostés. De hecho, todo el tiempo pascual es lo que se vive. O sea, los discípulos no están llamados a encerrarse y quedarse ahí, sino que los lanza, los mueve, tienen que dar testimonio. Y esto pasa también por precisamente meterse en aquellos escenarios que también cuestan. Claro. Y significa también apostar por aquello que también, aunque no se le vea un sentido religioso, aunque no se le vea que... ahí también yo encarno una espiritualidad. Y esto también es importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque la espiritualidad que estamos llamados nosotros, la espiritualidad que estamos invitados a vivir, no es una espiritualidad que nos va encerrando en una burbuja, como aquel que está bien, aquel como que busca la paz, como que la plenitud y que ya, y se queda ahí. No. O sea, esto es importante, pero esto me lanza también. O sea, esto me impulsa. Me mueve. Esto me mueve. Y porque es el espíritu que recibimos de Jesucristo, que Él mismo nos anuncia. Claro. Dice, no, yo le voy a dejar mi espíritu y lo vamos a mover, le va a dar fortaleza. Pero nos lleva muchas veces por sitios complicados, que no es el acomodamiento. Y para mí esto es importante. Mira, yo tengo una experiencia una vez que cuando yo estaba de escolar, estaba en formación. Eso habrá sido en el año 2016, casi 10 años ya, 2016. Yo estaba haciendo pastoral en Los Guandules, en el barrio de Los Guandules, un barrio marginal aquí en Santo Domingo. Y yo acompañaba a un grupo de jóvenes. Y entonces este grupo de jóvenes, que yo sábado tras sábado me reunía con ellos, una vez quedamos que íbamos a hacer una obra de teatro. Yo no soy ni director de teatro, no estoy asociado, ni soy una persona artística, aunque la valoro muchísimo, ¿verdad? Valoro muchísimo el arte. Pero vamos a montar una obra de teatro para diciembre. Perfecto. Y yo recuerdo que una de las cosas que salía en esa obra de teatro que se iba a presentar en la iglesia, primero era el nacimiento, todo esto, pero tenía un tema social. Claro. Y era con la realidad de los guandules, concretamente. Exacto. De una familia, de lo que pasaba, del trabajo que pasaba. Y para mí eso fue como tan impresionante porque me decía, caramba, o sea, cuando se logra entender el reino de Dios del que Jesús nos habla, entonces de verdad estamos con los ojos puestos en la realidad. O sea, no estamos mirando al cielo. Exacto. En la ascensión, ¿verdad? Que le pasa a los discípulos que están mirando para el cielo. Y le dicen, no, miren para acá abajo. Exacto, y aquí abajo que tienen que mirar. Entonces, para mí esa experiencia fue fundamental. Y después esos mismos jóvenes, que se supone que, bueno, que yo soy el padrecito, esos jóvenes, antes de empezar la obra de teatro, yo estaba angustiado y demás, yo dije, vamos a una oración antes de empezar. No fui yo que lo dije, ellos. Y yo, o sea, estos muchachos saben muy bien encarnar precisamente una espiritualidad. Saben, ¿verdad?, tomar la realidad que les circunda, ¿verdad?, que está alrededor de ellos, pero también una experiencia que les viene de Dios y saben unificarla aquí, ¿verdad? Van haciendo esta conjunción que como que es bonito y que también evangeliza. Para mí eso fue evangelizador. No, totalmente. Claro, sí. Totalmente evangelizador. Sí, sí. Así es. Y entonces, ya viendo como todo esto, la realidad que viven los jóvenes hoy, lo que hablábamos ahorita de todas las distracciones que hay, entonces, quizás por eso es que hay tanto, en las redes encontramos evangelización a través de las redes, hoy movimientos, el mismo Papa Francisco con toda esta de su red para que todo el mundo, para llegar a todos lados a través de las redes, sí. ¿Verdad? El evangelizar por las redes, de hecho, no es un tema nuevo en la iglesia.
Se viene haciendo hace bastantes años, aunque hace unos pocos años, digamos, se conformó un dicasterio precisamente que tiene que ver con la evangelización por los medios digitales. Ujú. Hoy nosotros tenemos que, como ya decía ahorita, ver como todo lo digital, como ese gran continente que está ahí, como aquel lugar que hay que evangelizar. Claro. O sea, algún jesuita una vez le escuché, dice, miren, nosotros estamos muy afanados con que los jóvenes no vienen a la iglesia, pero hoy la iglesia está ahí en las redes sociales. Y yo decía, pero es verdad. O sea, la iglesia está presente ahí en las redes sociales también. O sea, estamos muy afanados que los jóvenes que no vienen a la iglesia, que no participan de nada, es verdad, es una realidad y que preocupa. Pero ¿dónde están los jóvenes? En las redes sociales, perfecto. Pues ahí también está la iglesia y ahí también hay que anunciar a Jesucristo. Y esto significa también como saber, como proponer contenido también que pueda evangelizar. Eso significa también que tú como persona también puedes hacer amigos y puedes crear espacios de conversación y de escucha. Eso significa también que nosotros como cristianos también estamos invitados a que aquello que consumimos, aquello que promovemos, también vaya pasando por esa línea, ¿verdad? De lo cual también creemos. Claro. Yo creo que ahí también no podemos ver esto como lo que está mal, como aquello que hay que satanizar. No, ahí también está presente Jesucristo. Y hay que hacerlo presente, evidenciarlo, porque se puede disipar fácilmente. Porque hay muchas cosas. Sí. El enemigo, como que el mal espíritu, llamaría a San Ignacio, es muy creativo. Y de hecho es, ¿verdad? Como de grandes cosas que va proponiendo y que busca distraernos. Pero no quiere decir necesariamente que Dios allí no está también presente en las redes sociales y en otros espacios digitales. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Como evidenciándolo, apostando por ello, siendo nosotros también reflejo de ello mismo. Entonces, como que también como que podamos verlo ahí como lugar de misión. Como lugar de misión. Claro, que definitiva. ese joven que busca y busca y busca se encuentre con Jesús. Sí, Porque él no va a caminar a la iglesia, sí. pero sí puede encontrar una invitación Sí, sí. a través de las redes. Es verdad que también eso llega ¿verdad? Algunos, tú te ves con algunos padres, una monja, qué sé yo, recientemente ahora ha salido, se ha hecho muy viral un video de unas monjas bailando. brasileñas bailando, Sí. una que está no sé si le llamaríamos rapear o hacer sonido con la boca, y eso llama la atención. Claro. O el padre que aparece cantando, o el que aparece Sí. bailando. Dice, quizá, ¿verdad? Es una manera de evangelizar, de hacer presencia. A mí me costaría un poco más de pronto, pero yo entiendo que es una manera también de decir, mira, Sí. estamos aquí, Claro. como que estamos aquí. Y esto, es verdad que en un momento pasa por la risa, por la chercha, pero dice, mira, el padre y la monja están en esto, Sí. están aquí también, tú sabes, y eso Claro. también dice mucho. Así es. No, y qué bueno que existen esos espacios de esa manera, porque son formas de apertura. O sea, son formas de expresar lo que nosotros tenemos de una manera diferente y que entendemos que realmente, como tú decías ahorita, pues le llega al joven donde tiene que llegarle. Sí. Yo creo que a veces también la juventud, en sentido general, y uno fue joven y pasó por cada una de esas etapas, esa etapa de rebeldía va muy marcada con el joven, va muy... donde yo no... Se me hace difícil aceptar algo que va en contra de lo que yo creo, o no de lo que creo, sino de lo que yo pienso que está correcto. Y hoy en día eso es, o sea, eso está. Porque la juventud sigue siendo la misma, tal vez con diferentes expresiones que antes no existían, que hoy son más abiertas porque hay más canales de comunicación que antes no existían. Ya hoy la comunicación es en línea, más que esperar hasta el día siguiente o verlo en la... O sea, ya hay comunicación en vivo. O sea, el joven tiene una forma, inclusive a través de los mismos medios digitales, de poder expresarse sin necesidad de tener o esperar a poder hacerlo, sino simplemente lo hace. Sí. Tú sabes que ahora que tú dices eso, me hace acordar mucho a mi papá. Mi papá dice, no, qué bueno que tú estás trabajando con los jóvenes, porque esta juventud está perdida. Exactamente. Yo no digo, ¿verdad? Alguna vez he reaccionado, pero tampoco hay mucha manera de convencerlo.
Y yo no creo eso. O sea, yo no creo que la juventud está perdida. Es verdad, pues, sin duda, ¿verdad? Que hay jóvenes que están perdidos. Y cuando digo perdidos, ¿verdad? Como que están por otros caminos que no son lo que Dios quisiera por los cuales estuvieran caminando. Pero yo creo que cuando nosotros nos convencemos de que la juventud está perdida, entonces ahí sí es verdad. La juventud estará perdida. Entonces sí, ahí sí es verdad. sí va a estar Porque perdida, dejaremos de creer en ellos y dejaremos de apostar por ellos. Y sin duda, cuando somos capaces de ver con esperanza a los jóvenes, cuando somos capaces de ver que realmente allí también hay un camino que se puede hacer que conduce a Dios, entonces también iremos proponiendo cosas que de verdad vayan ayudando a que los jóvenes puedan crecer y que puedan hablar una experiencia de Dios. Y como la responsabilidad que tenemos todos, porque yo recuerdo que en plena pandemia, ¿a dónde estaba la iglesia? Cada hogar era una iglesia. Entonces, eso es algo que todos tenemos siempre la posibilidad de en cada espacio que tengamos como incidencia, hacer iglesia. Sí, sí. De hecho, la primera experiencia de iglesia es de casa. Es el o sea, primer la apostolado. iglesia es casa. Así es. Y así empieza. Y desde ahí tenemos que verlo. O sea, la iglesia empieza por el hogar, por la casa. Y eso se va haciendo presente también, ¿verdad? En nuestros círculos también de hacer iglesia. Sí. Pero bueno, como que también ahí estamos llamados a hacer iglesia donde estamos. Así mismo es. Y sobre todo la espiritualidad, que es lo que hablamos aquí en este podcast, como los jóvenes, esto de la espiritualidad ignaciana es una herramienta como a la mano y que les ayuda demasiado. Y que es algo que puede cultivarse, no necesariamente yendo a iglesia como tal, como lo que entendemos. Sí. Bueno, pues ya terminamos. ¿Tan pronto ya? Sí, se fue rápido. No, pero a mí me engañaron. Me dijeron que era un No, podcast. eso significa que usted tiene que volver. Entonces. Me Exactamente. engañan porque fue como 5 minutos que pasaron, yo creo. Deberíamos traer un joven aquí con usted un día, de esos que están ya caminando por esto y que invite a otros quizás a verlo con sus ojos, ¿verdad? Con esa óptica. Sí. Gracias, padre. Bueno. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos ha traído, muy enriquecedor para nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues la verdad que yo muy a gusto acá de conversar con ustedes. Eso es lo más importante, que Sí, se haya sí, sentido sí. a gusto y bien. Sí, sí, sí. Pues Y nada, que vuelva. Exacto. Sí, bueno, ya veremos, sí, de pronto. Qué bueno. Bueno, pues ya saben, les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en nuestra señal TV. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.